tengo que decirlo. ¿Sabe usted que venden sal sin sodio? O con poco sodio. Ajá, salvaje en sodio. Ahora, voy a plantear esto. Y escúchame, yo sé que no soy el más científico en esta mesa. Claro. Pero lo voy a decir de todas formas. Que es... La sal baja en sodio es... Bueno, más bien, ¿qué es la sal? Es cloruro de sodio. Si quitas el sodio de la fórmula, ¿qué tienes? Tienes un cloruro. Ajá. Que es cloro. Entonces te voy a plantear esta pregunta. Jorge Granados, ingeniero en química, maestro en ciencias de las energías. ¿Podemos decir que la sal baja en sodio cura el Pues la sal baja en sodio, pues no tiene sodio, tiene potasio. Eso explica mucho. Luego hablamos de eso, Sí, porque sí, así sí. es como para ponernos aquí una tabla periódica y hablar de cosas de la tabla periódica. Pero bueno, Ay, no qué venimos vergüenza. a hablar de la tabla periódica, no venimos a hablar de chistes con ciencia. Bueno, sí, un poquito de chistes con ciencia, pero nos conectamos otra vez. Estamos otra vez en Ciencia y Demencia, un programa de divulgación científica y cotorreo. ¿Sí? Cotorreo, claro. Jiribilla. Aquí está Carlos Peña. Muchas gracias, licenciado en comunicación, con más posgrados inventados de los que me gustaría presumir, pero sí, Jorge Granados. Con Vale. menos posgrados de los que me gustaría Sí, presumir. eso es muy bueno, sí, sí. Qué triste. Por favor. Sí, Ayúdenos, por favor. Sí. sí, donaciones y sí. Hagamos ciertas inversiones, ¿no? Acuérdense que para que un científico pueda dedicarse a la ciencia, ocupa no preocuparse por nada de más. Wow, es muy apegado a un artista. Claro. Sí, sí. Claro. Pareciera que no tanto, pero sí están muy... Es algo parecido de lo que platicábamos en el piloto. Ok. Que existe algo que se llama piloto que nunca van a ver. Pero pues la pregunta es, pues la ciencia, ¿qué hace? La ciencia no genera dinero por sí. No. La tecnología sí. Es como el arte. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que antes de iniciar este proyecto hablábamos incluso que tú me preguntaste una vez qué es el arte, ¿no? Y que yo te dije, pues es una emoción, ¿no? Plasmada con base a herramientas y todo esto, ¿no? Y que va como un poco por ahí, ¿no? O sea, es como la ciencia, de hecho, con eso que hablamos en el piloto, hablábamos mucho sobre la ciencia no tiene que ser aplicada, tiene que tener una función incluso. Claro, ajá. Es como la búsqueda del conocimiento, hasta cierto Exactamente, punto, ¿no? a lo simple, responder preguntas. Órale, sí. Muy bien, nos quedamos, esa es la segunda parte de los premios Nobel. Y fíjate que fue un buen arranque. Ok. Porque pues aunque la ciencia no tiene por qué producir dinero, sí es muy premiada. Sí, y eso está Lo chido. comentábamos en el programa anterior. Que el Ujú. premio Nobel tiene su relevancia porque es el premio más oneroso a la ciencia. Mejor pagado. Sí. Más oneroso, sí está bien. Bueno, sí. Sí. Es mejor Sí, pagado. es el mejor pagado. Y una vez más reconocido. Un saludo a los ganadores de la medalla Fields y la medalla Abel. Les agradecemos su trabajo. Sí, muchas felicidades. No reconocido por los demás. Lo siento. La culpa la tiene el sistema Sí. educativo. Sí, de acuerdo. Bueno, comencemos a hablar de los premios Nobel de este año porque son bastante interesantes. Ujú. Por lo menos los tres más científicos de los premios Nobel, que son el de medicina, el de química y el de física. Ok. El de medicina se lo ganó un científico llamado Svante Pavo. Ok. Pavo. Pavo, con doble A y dos diéresis. Ok. No es pavo de pavo. Ajá. Su trabajo, el trabajo por el cual que fue premiado, está bastante interesante. Ok. La secuenciación del genoma de los neandertales. Ay, güey. Es un trabajo bastante revolucionario porque abre un área de estudio llamada paleogenética. Ay, güey. Ajá. Alguien escuchó y tatarata, tatará. Yo esperaba más. Gracias. Sí, eso, yo estoy... Sí, no tiene nada que ver con... Sí, va un poquito porque este hombre también saqueaba tumbas y bueno. Ajá. Y eso, o sea, no hay gran... Digo, a manera divulgativa, es un gran trabajo. O sea, no puedo dar más allá de esa opinión, o sea, porque bueno, No es tu expertise. Aparte, pero bueno, dentro de lo que yo me imagino, por ejemplo, que tuvo que haber investigado, hay dos grandes fuentes de ADN, de genoma, en los seres humanos y en los seres vivos en general. El ADN mitocondrial y el ADN nuclear. Ok. El ADN mitocondrial es el que, en este caso, lo puedes rastrear hasta la primera célula. Ok. O sea, es el que tiene menos recombinaciones.
por decirlo de algún modo. Oh. ¿Ok? Yo creo que pues por ahí tuvo que haber ido este científico, digo, insisto, no es mi área de expertise, tampoco he leído los artículos por los cuales fueron galardonados, pero bueno, por lo menos los de química y los de medicina son bastante interesantes por generar nuevos paradigmas, o por romper paradigmas viejos, ¿ok? Y es bastante curioso también por ser un premio de medicina. Sí, Uno no esperaría eso. No, y ¿sabes qué? Se me hace como muy curioso porque, bueno, me genera muchas dudas. Una que en algún momento lo platicamos tú y yo, que es como, obviamente este hombre, Pavó. Pavó. Pavó, ¿como pavón o como pavó? Pavó, P-A-V-A. Pues es un nombre noreuropeo, o sea... Sí, muy seguramente lo estamos pronunciando mal. Horriblemente mal. Sí, Ajá. perfecto. Señor bueno. Pavó, discúlpenos. Máximo respeto. Ajá. Sí, lo queremos bastante. Sí. Felicidades. Ajá. Sí, denos dinero. Un sincero felicitación. Sí, no, de parte de todo el equipo que crea Ciencia y Demencia, muchas felicidades. Sí. No, lo que te decía es como, obviamente Pavó no fue él solo, o sea, obviamente tuvo que documentarse, leer, estudió, o sea, descubrió, claro. Encontró como muchos textos en los cuales se basó. Claro, o sea, lo hemos hablado, o sea, lo comentaba a manera de jiribilla a Newton. Si he llegado a ver lejos es porque me parecen hombres de gigantes. Sí, entonces, pero al mismo tiempo, como dices, generó paradigmas porque creo que es un área de investigación que hasta cierto punto no se nos hubiera ocurrido. Claro. O sea, hay gente que es como de, ¿qué? Pero al mismo tiempo, claro que tiene sentido. Y bueno, pues va de la mano con estudios recientes en antropología. Okay. De que, por ejemplo, los sapiens y los neandertales convivieron durante mucho tiempo. O sea, pensaba que, pues primero los neandertales, de hecho, uno podría pensar, primero los neandertales y luego los sapiens. Sí. Y pues no, hay evidencia empírica que exactamente. Convivieron juntos. Sí, exactamente, que coincidieron. Es como ese dato, no sé si tú lo conocías, que mientras se construían las grandes pirámides de Egipto, en América había mamuts. Lo sabía por una película. 10.000 antes de Cristo. Ese documental. Ese gran documental. No es el de Jack Black, ¿verdad? No, ese salió uno. Gracias. 10.000, 900, sí. Ajá, sí. Ajá. No, 10.000 años después. Sí. Es que en esa película, que una vez más no es un documental ni nada, pero, o sea, ahí, y no dudo que pues, se tuvieron que apoyar en algo, acarreaban cosas con mamuts. Eso bien puede ser una licencia artística o bien puede haber sido una realidad histórica. O sea, lo que sí es un hecho es que estuvieron en Ajá, exactamente. Lo mismo que los sapiens y los neandertales. ¿Okay? Y pues ahí la selección natural fue bastante segura, bastante fuerte, pues hasta el punto de que pues ya no hay neandertales. Tengo mucho miedo de hacer esta pregunta, pero la voy a aventar. Voy a replantearlo. Sé que a lo mejor hay una respuesta muy obvia, pero voy a preguntar, ¿por qué fueron los sapiens y por qué no los neandertales? Yo creo que un biólogo evolutivo te puede dar una mejor respuesta, pero por ejemplo las condiciones ambientales eran mucho más propicias para los sapiens. Se sabe que, por ejemplo, si algo se ufana el ser humano como especie es de su capacidad adaptativa y su capacidad de reinvención. Mucho quiso decir que si algo presume la gente. Sí, nuestra especie, o sea, la más humana. Okay. Y eso, o sea, por ejemplo, la mayoría de los animales ya nacen sabiendo cosas. Un caballo ya nace corriendo. Animales ya nacen sabiéndose comunicar con sus padres, y con los seres humanos, pues eso toma más tiempo. ¿Okay? Tiene que ver mucho con la capacidad mental de un ser humano, con la capacidad cerebral, mejor dicho, de un ser humano. ¿Okay? Y bueno, o sea, puede darse por eso. También hay que evaluar el contexto ambiental. Creo que si no me equivoco, fue durante una glaciación la coexistencia de ambas especies. Y pues la vida de cazador-recolector del Neandertal, pues ya no era la suficientemente apta con respecto a la del Sapiens, que pues era un poco más dada al sedentarismo. Ok, ya estaba más adaptado. Me recordaste dos chistes muy buenos. Bueno, uno no es chiste, uno es, según yo, es archivo histórico. Hubo un rey que asumía que teníamos un lenguaje base,
que era el latín o era otro. Ajá. No sé, creo que yo lo había escuchado, ¿no? Sí. Que encerró a bebés Sí. para sí, que sí. para ver qué idioma hablaba. El lenguaje de los ángeles. Ay, no, bueno, no. Ese era, o sea, no, Sí, no era ese- latín. ¿así le decían? Sí, el lenguaje de los ángeles. Ay, no, yo pensé que era como bueno, Ajá. quería darle más crédito a esta persona y Pues no tenía crédito, honestamente. tampoco es así, o sea, en su contexto cultural, pues la lengua más antigua era la lengua que le enseñaron los seres. Ujú. O sea, Y los científicos, y es una base como, es un método científico aplicado, ¿no? Hasta cierto sí, punto, o sea, exacto, partes de una hipótesis, Ajá. evalúas, generas un experimento y pues si tu éxito de tu método, ¿no? Será con qué tanta sinceridad tomas los resultados. Este hombre lo intentó, de la peor manera, pero lo intentó. O sea, encerrar bebés. Hay peores maneras. No lo sé. O sea, yo sé que está mal, pero digo, no quiero hablar de peores maneras. Se me Ajá. ocurren y no voy a decirlas aquí. No, ni a mí, pero Sí. seguramente alguien con más imaginación lo sabrá. Y la otra es, hace poco, y eso sí era un chiste, estaba leyendo así como de qué desastroso debe ser la simple idea de los centauros bebés. sí, yo la vi en la Ajá, mañana. sí, no, hace poco salió que Sí. es como los caballos saben correr desde que nacen, Ajá, y los- pero un bebé no puede mantener su cabeza ni su cuello, no, entonces es como sí, ¿no? sí, Y corriendo, parecen ¿no? monos de estos de aire. Sí, Sí. sí. De muy graciosa. Pero bueno. Ay, pero bueno. Entonces, genoma del neandertal. Ajá, así de simple, así de sencillo. ¿Ok? Es un trabajo elegante, se puede decir, porque pues abre nuevos paradigmas, plantea nuevas preguntas y pues en este caso plantea una nueva rama de investigación. Y nos acerca un poco a entender también, por ejemplo, hay una saga de películas que demuestra que no es para nada buena idea clonar. Fue una película también de Brendan Fraser, en el que despertaban un neandertal. Sí, de las primeritas. Sí, Ajá. sí. A su respeto a Brendan Fraser, pero Pero, ajá. a lo que voy es, entonces no es buena idea. No es que sea buena idea o mala idea. Digo, ya tenemos una saga de películas que lo comprueba. Claro. Pero lo que iba a preguntar es, ¿nos acerca a eso? De cierta forma, a Eh, entenderlos. Pues es que no tiene por qué llevar una cosa a la otra. Ok. O sea, finalmente Ujú. plantea preguntas. Preguntas qué tanto nos parecemos a ellos, en qué no nos parecemos a ellos, qué tanto de su genoma explica las diferencias de comportamiento entre ellos y nosotros, Ujú. qué tanto de su genoma generó su extinción y eso en qué se parece a nosotros en este contexto en que vivimos. O sea, Ok. hay que ser creativos en ese Claro, aspecto. claro. O sea, hay que tener imaginación en Sí, ese sí. aspecto. O sea, no necesariamente toda la investigación en genética tiene que llevar a la clonación. Oh, wow. El siguiente premio, algo que no comentamos en la introducción, es que en cada año la cantidad de dinero que se le paga a cada premio es fija, ¿ok? A los de literatura, física, química, a todos los premios, ¿Parejo? sí, es parejo, pero el premio puede dividirse hasta en 3 personas. Oh. Y si se divide en 3 personas, o se puede dividir equitativamente entre los 3, o Puede haber porcentajes. Ajá, o el principal descubridor, por llamarlo de alguna manera, se lleva la mitad y los otros 2 un cuarto y un cuarto. Bueno, dijiste tercios, ¿no? Pero sí podría haber incluso un 70-15-15. Tendremos que ver lo que estipula la sociedad Nobel. Pero lo que sí es como decía, hay uno mero, sí, Ajá. un prioritario Sí, y dos. eso sí está. Dos sub. Ajá. Ujú. Y los personas que ganaron en este año fue la doctora Caroline Bertozzi Ujú. y los doctores Morten Medal y Carl Barry Sharpless. Dentro de estos, Ujú. el relevante de lo que he leído, no es relevante, pero sí el doctor Sharpless ya tenía el premio se le otorga al descubrimiento de la química click y la química bioortogonal. ¿Okay? Ok. Esto de la química click es sobre todo al doctor Sharpless y al doctor Meldal. ¿Okay? Ok. ¿Qué es la química click? Gracias. Ajá. La química, el paradigma de estudio de la química es replicar procesos naturales. Ujú. ¿De acuerdo? O sea, si tú ves una molécula nueva en la naturaleza, pues tu interés como químico es llevarte al laboratorio y observar los procesos mediante los que se produce en la naturaleza y generar una molécula, esa misma molécula, repetirlos en laboratorio. Es un paradigma que, bueno, tiene sus pros, tiene sus contras. Lo contrario podría pensarse, por ejemplo, es que el que sea natural no implica que sea la mejor manera. ¿Ok? Sí, no. o sea, no tiene por qué No. ser, o sea... No, ajá. Ajá. Pero, y justamente el doctor Sharpless tenía esta idea. ¿Ok? En vez de repetir procesos naturales, generemos procesos, generemos moléculas complejas o simples no a partir de sus elementos básicos,
sino a partir de moléculas que solitas se ensamblen, haciendo clic. Oh, ya, ¿Ok? claro. Ay, qué bonito. Una analogía que vi mucho es la de las figuras del Lego. Ok. ¿Ok? Que en vez de tú armarte tu estrella de la muerte de figurita a figurita, pues te consigues una mitad de estrella de la muerte, otra mitad las armas y ya armas tu estrella de la muerte. Sí. O sea... Sí, ok, vaya. Y la doctora Bertozzi es coganadora de este Nobel porque aplicó este procedimiento en células vivas. O sea, lo hizo para estudiar cuestiones metabólicas, cuestiones analíticas de las células. Y pues con las células, aquí a título personal, trabajar con biocosas es un problemota, ¿ok? Porque si no las chiqueas, se te mueren. Sí. ¿Okay? Y pues el problema de alterar la química celular es que si pues, matas a la célula. Lo interesante de la química bioortogonal es que es efectiva sin afectar la química de la célula. Ok, vaya. Y volvemos a lo mismo. O sea, este premio rompe paradigmas, genera nuevas áreas de investigación y genera nuevas preguntas. O sea, la química bioortogonal, por ejemplo, pues sí está bastante, no voy a decir limitada, pero sí tiene su propio nicho, su propia área de la ciencia, la bioquímica, ¿ok? La bioquímica puede aplicarse a medicina, imagino yo. Y por otro lado, la química click sí es bastante interesante. O sea, es algo que, insisto, no he leído los artículos. Voy a darme la tarea de leerlos en esta semana si puedo. Porque eso sí me parece algo un poco más general. Cuando pensamos en moléculas, en biomoléculas, pensamos ya no en carbohidratos, sino pensamos en proteínas. Bueno, las proteínas son carbohidratos, pero bueno. Dentro de mi área en particular, podríamos pensar en los polímeros, ¿ok? De hecho, pues mucha de la tecnología moderna se basa en polímeros. Todos en nuestros teléfonos tenemos tecnología OLED, Sí. que no es otra cosa que Organic LED. Ah, vaya. Ajá, ya vas para dónde va. Sí. Yo, por ejemplo, podría inspirarme, o sea, me puede brindar ideas. O sea, insisto, lo padre de esto es que pues genera nuevas preguntas que nos llevan a nuevas respuestas y nuevos lugares. Y bueno, en otro universo diríamos abre mercado, ¿no? Claro. O sea, sí. Aunque no necesariamente, o sea, no tendría por qué, pero sí tiene una gran aplicación. De hecho, por ejemplo, como... No, es que, o sea, dije mercado, no me refería necesariamente a dinero, pero sí me refería como a... nicho. Ajá. Abre como puertas, ¿sabes? Ajá, sí, claro. Y creo que eso es interesante porque al final de cuentas es importante para todos. Todo científico que no sabe como a dónde dirigirse, o si hablábamos un poquito también que era como hay investigaciones que pueden topar y que a lo mejor no descubriste nada, pero que muchas veces son importantes para desarrollarlas, ¿no? Claro, son un eslabón más. Ajá, y que ayudan. Algo muy bonito que yo leía cuando empecé en esto de la ciencia hace algunos años. Uy, el maestro científico, Sí, pero bueno, ajá. Sí. Era que la labor de un científico es expandir las fronteras del conocimiento. Oh, sí, O claro. sea, y si te lo pones en ese plan, aunque te mueras en la pobreza, digo, tocamos madera, ojalá, esperemos que no, Sí. pero si expandiste un poco la frontera entre el conocimiento y la ignorancia, lograste tu cometido. Ah, qué chido. Sí, Suena muy bonito. sí, muy romántico. ¿Y te gusta que pasemos al premio Nobel de Física o quieres que ahondemos más en Tenemos 5 minutos, Moncho, ¿qué te digo? Újule. No, hombre, no. Sí, no, la verdad nos clavamos mucho en el primero, pero... Pues es que es muy interesante. Sí. No, o sea... No, y también, el de química es también muy interesante. Pero el de física, no, hombre. A ver, sí. El de física fue otorgado a los doctores Alain Aspect, John F. Clauser y Anton Zeilinger. Ok. Por... Chacachán, el emparejamiento cuántico de fotones. Ok. Por favor, Cristiano. O sea, sabes que todo lo que lleva cuántico lleva Sí. fotones. Dices, órale, esto es ciencia, esto es Sí, física. ciencia. Hay que vibrar alto. Ajá, o sea, no va por ahí, pero sí. O sea, es como... se presta mucho para esto. Es que bueno, mencionábamos en el programa pasado a Pauling. ¿Ok? Ajá. Justamente por no tiene. El principio de exclusión de Pauli se aplica a electrones. Pero se aplica a electrones porque los electrones son un tipo específico de partícula subatómica. ¿Ok? Son, si no mal recuerdo. Sí, mal recuerdo. No lo voy a mencionar. ¿Ok? Pero bueno, un tipo específico de partículas. En el que en determinado nivel
El principio de exclusión de Pauli dice literalmente que dos partículas no pueden tener los mismos números cuánticos en el mismo estado. Okay, o dos partículas en el mismo nivel no pueden tenerlo. Ajá, ya habíamos platicado de esto. Pero bueno, continúa, sí. Lo interesante es que si tú tomas una partícula con un estado y lo metes en otro nivel con otra partícula, pues por ese principio de exclusión, la partícula que tú sacaste va a modificar su estado para que pueda soportar esta limitante. Ok. Se adapte, por ejemplo. Ajá, la teoría cuántica, en particular, por ejemplo, las ecuaciones de Dirac, es algo que mucha gente se tatúa de repente, el del emparejamiento cuántico. Dice que si tú tomas de ese sistema la primera molécula, la partícula extranjera, y la metes en un sistema y otra vez vuelve a cambiar sus números cuánticos, la partícula que estaba en su lugar también cambia sus números cuánticos. Okay. Eso, a grosso modo, es el emparejamiento cuántico. ¿Okay? Era un principio teórico. ¡Wow! Lo hicieron realidad. Ajá. ¡No! Y más aún hay más. En este ejemplo, sustituir la palabra electrón por partícula. ¿Ok? Estas científicos, lo probaron con fotones. Con las partículas subatómicas, partículas mecánico-cuánticas de la luz. ¿Ok? Que abre mucho la puerta, sobre todo, a cuestiones tan interesantes como la teletransportación. Ajá. Ok. Ajá. Actualmente no se ubica tanto en eso. La aplicación actual de esto es la computación cuántica. Que también, pues, citándote, hay mercado. ¡Cabrón! Ajá. Sí. Por eso te digo, estos 3 premios Nobel estuvieron, Sí, vaya. Es como para casi un... Sí, para un tercero, pero fíjate que, bueno, se nos está acabando el tiempo, nos queda un poquito más de un minuto. Sí me gustaría como hablar más de esto, pero igual creo que cerramos un poco el tema, o no sé si quieras... No, pues con eso, la verdad es que a mí, por ejemplo, el segundo, el de química me llama mucho la atención, por mi área. Claro. El tercero, el de física también los premios Nobel de física desde hace muchos años me han... Sé que me escucho un tanto ridículo, un tanto socialite de que, sí, yo espero que lleguen estas fechas, pero es que la verdad es que yo me acuerdo desde el 2017, 2016, que fue el premio Nobel de física a los descubridores del LED azul. Desde esas fechas a mí me han llamado mucho la atención los premios Nobel. No, y está bien, o sea, lo que creo que yo también que es importante como volver a... Yo como comunicólogo, como no solo aplicante del audiovisual, es aficionado. Para mí es importante los Oscar, y los Nobel son los Oscar de los Nobel. Digo, los Nobel son los Oscar de la ciencia. Entonces, creo que es importante estarnos documentando, aprendiendo y todo. Fíjate que yo como conclusión, tú preguntabas en el programa anterior que era importante saber quién daba los premios. Yo creo que también es importante saber qué nos dicen los premios. Ok. O sea, ya vimos quién los premia, ya vimos lo que representan estas instituciones. ¿Qué es lo que consideran en su contexto sociohistórico político? O sea, en el contexto en el que estamos, lo que nos dicen los premios, de lo que se valora más. Claro, y mucho de la época, mucho de... Exacto, esto nos puede hablar mucho del momento en que vivimos. Claro, de lo que se aprecia más. Sí, y eso está muy increíble. Eso me gusta como cierre. Sí. O sea, justamente hablar de los premios Nobel es una fotografía de lo que se valora más en la ciencia, de lo que la sociedad valora más en la ciencia. Sí, creo que es una buena referencia incluso histórica, o sea, como podríamos, digo, no dudo que hay historia de la ciencia en muchas de las carreras, pero sí es importante, o sea, es muy importante. Y pues sí, como dices, no se queden aquí, o sea, documentémonos, leamos un poquito. Claro, si no se quieren irse a los artículos, a los papers, váyanse con su divulgador científico de preferencia, busquen en grupos, hablen con sus profesores, o sea... Acérquense, claro. Incluso aquí pregunten, acérquenos, manden un mensaje, cualquier cosa, estamos como abiertos. Claro. Y como dijimos, da para más este capítulo. Claro, ¿no? exactamente. Sí. Pues ya, yo creo que cerramos, muchas gracias. Jorge Granados, Carlos Peña, nos despedimos. Denle like. Suscríbanse y pues nos vemos en la siguiente. Comenten. Adiós, nos veremos. Bye.